Y es momento de compartir con ustedes la columna de análisis de la consultora Factum. Por ello ya recibimos a su director, Eduardo Botinelli. Eduardo, bienvenido. Gracias por estar como siempre. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosario. ¿Cómo estás? Muy bien. Y en otros análisis que hemos tenido, Eduardo, hemos estado hablando bastante del funcionamiento de la coalición de gobierno y también de la oposición. Se me ocurre preguntar cómo podemos describir rápidamente, que tú lo hagas, cómo está conformado hoy este funcionamiento. Bueno, haciendo una lectura rápida, ¿no?, de cómo está planteado el escenario político, podemos ver que hay una coalición de 5 partidos, de los cuales 3 son los mayoritarios, y dentro de esa coalición hay toda una serie de acuerdos de funcionamiento, acuerdos temáticos, y que de alguna forma viene funcionando bien, viene logrando sus objetivos, especialmente en el ámbito legislativo, más allá de discusiones que está habiendo, pero justamente al estar conformado por 3 partidos, existen esas diferencias temáticas, diferencias de agenda, incluso algunas diferencias ideológicas que son legítimas, son absolutamente legítimas, y además propias de una coalición de 3 partidos que son distintos. Por el otro lado, tenemos a un Frente Amplio siendo el único partido con representación parlamentaria que está ejerciendo la oposición, ¿no? Pero también, como hemos hablado en otras instancias aquí en BTV Noticias, presenta dificultades de posicionamiento, incluso con algunas diferencias internas sobre cómo debe ser ese posicionamiento. Sin embargo, y lo que es el tema central para hoy, el Frente Amplio parece ir trazando un posicionamiento en su rol de oposición, sea por decisión estratégica o por acciones concretas, de alguna forma se va delineando. ¿Y qué podemos decir entonces de ese posicionamiento del Frente Amplio como oposición y en qué hechos puntuales podemos verlo? Bueno, el Frente Amplio comenzó con ciertas dificultades en este rol de oposición luego de 15 años de gobierno, donde además se sumó a esto lo que fue la pandemia, ¿no?, que de alguna forma claramente al gobierno le presentó una dificultad muy importante, pero a la oposición también le presentó una dificultad adicional para buscar ese posicionamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido es que, bueno, tanto por la pandemia como por los hechos políticos que se fueron generando en forma posterior, el Frente Amplio ha ido oscilando y últimamente ha virado de alguna forma su rol. Inicialmente el Frente Amplio, y eso se reflejó también en la opinión pública, jugó un rol de apoyatura hacia el gobierno nacional en lo que fue el comienzo de la pandemia, la forma de encararlo, con diferencias y propuestas que el gobierno no tomó, otras que sí, pero en un principio fue de poca confrontación entre la oposición y el gobierno. Luego de esos pasos iniciales, esos meses iniciales de gobierno, con la llegada de la pandemia y las primeras medidas, comenzó a desarrollarse más firmemente el juego político, ¿no?, donde aparece la ley de urgente consideración, aparece la ley de presupuesto, y eso de alguna forma eleva el tono de la disputa política. Sobre fines del año pasado, la pandemia empieza a sentirse más fuertemente con el incremento de los contagios, de internados en los CTI, de fallecidos, y con eso las críticas del Frente Amplio se empiezan a hacer más fuertes hacia el gobierno y cómo estaba encarando la pandemia desde el punto de vista sanitario, pero también desde otros aspectos. Y luego ya en diciembre se conforma la comisión para buscar la derogación de la ley de urgente consideración. Es decir, es un nuevo paso de formar parte de un lugar más opositor o más firmemente opositor. Y este año la confrontación ha ido en aumento, tanto en lo referido al manejo sanitario, ¿no?, donde empiezan a haber cuestionamientos cada vez más duros desde el Frente Amplio, como en lo económico, lo social y lo político. Digamos que el punto culminante, hasta el momento por lo menos, de este posicionamiento es la interpelación en la Cámara de Senadores que se va a desarrollar al ministro Salinas y a la ministra Arbeleche. ¿Y cuál es el camino que va tomando el Frente Amplio entonces? Bueno, como vimos,
de alguna forma el Frente Amplio se ha ido alineando en una postura de mayor confrontación en distintos aspectos con el gobierno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los caminos de la oposición tal como está conformado hoy el sistema político? Bueno, una primera posibilidad puede ser la de buscar alianzas, como hizo hacia el 1999, conformando un arco opositor mayor, ¿no? Pero eso hoy en día no es posible, es decir, no existen, como existía en aquel momento, potenciales socios para conformar. Una segunda posibilidad sería la de romper bloques, es decir, buscar algunas fisuras que pudiera verse en la coalición, que como dijimos son legítimas, son naturales, las diferencias entre los tres partidos, es decir, no hay nada que sorprenda, pero con esa posibilidad buscaría transformar una competencia bipolar, ¿no? Digamos gobierno-oposición o oficialismo-oposición, en un juego multipolar. Y la tercera posibilidad es jugar a un enfrentamiento entre bloques, gobierno-oposición u oficialismo-oposición, colocar a los partidos de la coalición como un solo bloque y el Frente Amplio como la oposición, ¿no? En esta línea parece que estar yendo al haber convocado a Arbeleche primero en diputados y ahora convocar a Salinas y Arbeleche en el Senado. Es decir, elevar la confrontación, abroquelar y cohesionar a la coalición de gobierno y reforzar la divisoria de aguas generando una bipolarización, es decir, la conformación de dos grandes polos en el sistema político. Lo que resta por ver entonces es si el Frente Amplio decidió estratégicamente jugar a la bipolaridad del sistema político, es decir, de un lado los partidos de la coalición y del otro el Frente Amplio, o si se trata, como decíamos al comienzo, de hechos coyunturales no estratégicos. Bien, Eduardo, te agradecemos mucho entonces el análisis por esta semana. El reencuentro será la próxima. Que pases muy bien. Muchas gracias, Rosario, que andes bien.